Oye, hijo, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? ¿Te preocupa algo? Hace tiempo que no contestas mis mensajes. Hola, perdón por no contestar. He tenido mucho trabajo. No sé, me siento hasta cansado. Tengo mucho sueño, casi no he dormido, pero pues ahí vamos. Solo recuerda que tienes que descansar. Mateo 11:28. Y luego dijo Jesús: Vengan a mí todos los que estén cansados y lleven cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Hoy vengo a explicarte uno de mis pasajes favoritos de la Biblia y el impacto que tuvo en mí cuando le entendí de verdad. Y habla del yugo de Jesús en Mateo 11. Suena contradictorio que un yugo te dé libertad, ¿verdad? Pero cuando logré entenderlo a fondo, todo cambió. Dejé de luchar solo y mi día a día mejoró drásticamente. Y por primera vez pude experimentar lo que es el descanso de verdad. Entonces, para empezar a profundizar con este pasaje, quiero explicar la etimología de la palabra yugo. Yugo viene de la raíz indoeuropea que significa unir, juntar, uncir, y es una de las raíces más antiguas del mundo. Etimológicamente, el yugo nunca ha sido un símbolo de esclavitud, sino de sincronía. Convierte el yo en nosotros. Evita que la fuerza se disperse. En los tiempos antiguos, el yugo no solamente era un instrumento de madera para unir a dos cabezas de ganado, era una herramienta de entrenamiento y distribución de fuerza, porque cuando se juntaba la yunta nunca se ponían a dos animales iguales. Siempre eran dos tipos de bueyes, el buey maestro y el buey joven. El maestro era un animal ya maduro y fuerte, que sabía perfectamente el camino, cómo mantener el paso y cómo arar la tierra sin desviarse. Y el buey joven era un animal nuevo, que apenas estaba aprendiendo y tendía a desesperarse, a salirse del camino y cansarse rápido. Y esto es importante porque el yugo se fabricaba a la medida del buey maestro. Toda la carga principal, el esfuerzo y sobre todo la dirección la cargaba el buey fuerte. Y el buey joven solo tenía que acoplarse al buey experto. Si el joven intentaba correr, el yugo lo detenía, y si se cansaba, el buey maestro tiraba de él. El buey joven caminaba bajo el yugo, pero en realidad no estaba dando pasos, estaba aprendiendo a caminar. Entonces, en esa analogía, ¿qué significa tomar el yugo de Jesús? Pues tú eres el buey joven, Cansado, agotado, desesperado, intentando arar el campo de tu vida con tus propias fuerzas, jalando por todas partes, estresándote por tu futuro y cansándote en vano. Y Jesús es el maestro, el experto, el que ya conoce el camino, el que tiene la fuerza absoluta y sabe exactamente hacia dónde ir, hacia dónde dirigirte. Al decir tomen mi yugo, Jesús no está imponiendo una carga pesada, te está invitando a amarrarte a él. Significa que dejes de lidiar tú solo. El peso de tu vida, el control de tu futuro, las consecuencias, la dirección, todo lo va a asumir él. Tu único trabajo es mantenerse a su lado y aprender de su paso, porque su paso es humilde y es manso. No es acelerado ni ansioso, porque su yugo es fácil y su carga es ligera, porque Él es el maestro, Él es el que carga con toda la fuerza bruta, es el que lleva la dirección y tú solamente debes de caminar a su lado, porque la fuerza que arrastra el arado no es la tuya, es la de Él. Bien, entonces ya sabemos que el yugo es una herramienta, pero si todavía no te queda claro por qué Jesús nos da una herramienta cuando estamos cansados y agotados, es porque Jesús nunca nos va a dar un escape. Él nos da las herramientas para asumir nuestras responsabilidades. El mundo nos da un escape, pero Jesús nos da una herramienta para el día a día. Porque es muy fácil tomar los escapes del mundo, ¿no? Fiestas, alcohol,
sustancias ilícitas, el placer de la carne. Pero date cuenta que mientras más grande sea el escape, más dura es la carga. Mientras cada fin de semana te excedas, es porque llevas una carga pesada toda la semana. Lo que quiere Jesús es que tu carga diaria sea liviana, para que no necesites de esos escapes. Jesús te da esa herramienta para que lo sigas, para que lo acompañes, para que te dejes guiar por Él, por el Maestro que sabe tu camino, por el Maestro que ya sabe por dónde llevarte. Por eso este pasaje es de mis favoritos, porque yo soy un buey joven, una persona que en el mayor de los días no sé por dónde voy, no sé qué hacer, me canso muy rápido, me desespero, pero por eso debo de guiarme con el yugo de Jesús. Debo de tomar el yugo de Jesús y seguirlo porque Él es mi guía. Él es el que adiestra nuestros pasos y Él es el que hará descansar nuestras almas. Es por eso que cuando ejecutas bien este versículo te sientes más liviano. Últimamente me siento más relajado, todo se lo dejo a Dios. Obviamente yo haciendo mi parte porque yo también debo de caminar, yo también debo de hacer la parte del trabajo, pero lo que no puedo controlar se lo dejo a Él. Y te invito a que hoy tú tomes el yugo de Jesús, hoy camines con Él a paso lento. Yo sé que te vas a desesperar y yo sé que actualmente, porque yo también lo vivo, la prisa es nuestro mayor enemigo, porque todo lo hacemos rápido, nos levantamos, nos bañamos rápido, comemos rápido para irnos al trabajo rápido y se nos hace tarde. Saliendo vamos a comer rápido, si tenemos hijos o esposa los atendemos rápido y después dormimos y nos volvemos a levantar y hacemos todo rápido. Entonces la prisa es el peor enemigo y eso hace que nos desesperemos, pero siempre hay que tomar en cuenta que caminar con Jesús es caminar lento. Espero que te haya gustado mi pequeña y humilde reflexión de Mateo 11:28. Espero que te haya servido y entendido lo que es tomar el yugo de Jesús, caminar con Él, que nos vamos a desesperar, que nos vamos a aburrir, pero aún así mantenernos al lado del Maestro, de la persona que sabe el camino y lo mejor para nosotros. Y si te gustó este video, espero que comentes tú qué piensas de este pasaje, qué piensas de este versículo, si tú lo ves así o tú cómo lo interpretas. Me gustaría leerte porque así también aprendo de ustedes y de algo que tal vez yo no veo. Entonces deja tu comentario y si te gustó este video me gustaría que dejaras un like. Nos vemos en el siguiente video.